contra el coronavirus tiene que aplicarse en 2 dosis. Los adultos mayores podría ser el primer grupo en recibir esta vacuna. Veamos a continuación. Según los datos, la vacuna ofrece un 95% de protección y es segura para toda la población. El gobierno inglés iniciará la vacunación con los adultos mayores. El gobierno de Bolivia comprometió acuerdos para que las dosis lleguen al país. En realidad tenemos que considerar que para el mundo sí va a haber una cierta limitación en cuanto a la distribución de las vacunas, entonces se tiene que identificar grupos en los que se vaya a vacunar de forma prioritaria. Dentro de esos grupos obviamente tienen que estar las personas mayores, y precisamente en el Reino Unido una de las indicaciones va a ser los mayores de edad, de mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque el objetivo de la vacunación, uno de los objetivos de la vacunación es aminorar la mortalidad. Las personas recibirán una primera dosis y 30 días después la segunda de refuerzo. La protección comienza a ser efectiva una semana después de la última dosis. Aún se desconoce el tiempo de inmunidad. Específicamente en esta vacuna de Pfizer se indican 2 refuerzos. La primera, obviamente, la primera vacuna lo que va a hacer es la primera dosis lo que va a generar es protección, o sea, respuesta inmunitaria. Pero la segunda dosis logra la máxima protección, que en esta vacuna está descrito 90% de eficacia. Esta vacuna requiere un nivel de refrigeración de unos 70 grados bajo cero. Será suministrada en 2 dosis. Bueno, viceministro Terrazas, ayer lo dijo. El presidente Luis Arce afirmó que hasta el primer trimestre Bolivia podría tener las vacunas para su aplicación. ¿Podemos saber con qué empresas están avanzadas las negociaciones, viceministro? Claro que sí. Bueno, para empezar, todas las vacunas, las que llegan el primer trimestre y el resto del año, van a ser gratuitas, ¿no? Van a ser cubiertas enteramente por el Estado. En el primer trimestre lo que se plantea hacer es hacer una vacunación en 2, vamos a decir en 3 etapas, ¿no? Entender que por la demanda, la gran demanda mundial, no es posible adquirir el 100% de las vacunas en cuanto salgan. Los acercamientos que se han hecho es para poder, a través del mecanismo que se ha creado, que es el COVAX, que lo encabeza el Organismo Mundial de la Salud, OMS, OPS para las Américas, ha gestionado todas con las diferentes instancias para poder traer la primera vacuna que saliera, independientemente del origen de la fábrica, de la tecnología que se haya utilizado, poder traer al país la primera vacuna. Aparte de estas gestiones que se realizan con el grupo COVAX, se están realizando las gestiones independientemente, se han hecho desde los acercamientos con Pfizer, Moderna, con AstraZeneca, con las... varios laboratorios. Sinotec, igual con la Sputnik de Rusia, se han hecho con diferentes, vamos a decir fábricas o los laboratorios de fabricación para poder tener la primera vacuna que pueda salir en el mercado. Y, viceministro, ¿los costos varían mucho entre un laboratorio y otro? Hay variables. Podríamos decir que, cada dosis, prácticamente todas las vacunas están con 2 dosis. Cada dosis hay un precio que es variable, que está entre los 15 hasta $30 por dosis. Pero tenemos una de las vacunas que es la más baja, claro, porque está siendo producida desde su origen sin fines, vamos a decir que los fines de lucro son casi ausentes, que es la AstraZeneca Oxford, que es financiada, que está a un costo alrededor de los $4.55 por dosis, haciendo un total de alrededor de $9 a $10 el total de las 2 dosis. Nosotros esperamos, ese es un acercamiento que también se ha hecho, es un compromiso que se ha estado trabajando durante este tiempo para poder proveer entre la segunda y la tercera etapa de vacunación a toda la población con la vacuna procedente de Inglaterra, ¿no? Bien. Ahora, viceministro, el más grande reto, sin duda alguna, es el transporte de las vacunas, el mantenerlas también. Es decir, se requiere una refrigeración de bajo 70 y 80 grados y no se requieren refrigeradores, se requieren espacios muy grandes para poder tener todas estas vacunas. ¿Cómo se va a trabajar para esto? Es lo que se denomina cadena de frío. La cadena de frío empieza desde que la salida de la fábrica. El transporte, su llegada al aeropuerto, su estancia en el aeropuerto, su desaduanización, su transporte a almacenes nacionales, su transporte del almacén central nacional a las departamentales y hasta llegar
al que recibe la vacuna, ¿no? Esa es la cadena fría y toda esa cadena fría, en el caso de la Pfizer, tiene que garantizar de menos 70 a menos 80 grados. Ese es uno de los elementos técnicos que tiene dificultad para poder implementarla en casi todos los países de la región de las Américas. Así que se están considerando todas las opciones para poder ver, primero, cubrir el personal esencial, que sería uno de los objetivos, Diana, para la campaña, la primera etapa de vacunación, es ir hacia los trabajadores de salud, a la población altamente expuesta, pasar luego que es el otro 20% de la población, que es la población de riesgo, ¿no? Las personas que tienen comorbilidades, tercera edad, y luego pasar en la tercera etapa al 100% de la población boliviana, repitiendo de que todo esto va a ser absolutamente gratuito, cubierto por el Estado plurinacional y nuestro gobierno, ¿no? ¿Y esos espacios especiales a los que hacíamos mención van a estar en el eje central? ¿Habrá uno para cada departamento? Bueno, repetir, las capacidades para manejar este volumen, primero volumen, y garantizar la cadena de frío de menos 70 grados, no las tiene casi ningún país de la región, ¿no? Estamos hablando ni siquiera los países vecinos, sudamericanos, y hablamos de la región, estamos hablando igual de Latinoamérica y el Caribe. Son pocos los países que pueden garantizar una cadena de frío de este tipo. Nosotros estamos valorando incluso el adquirir estos grandes, que además y es muy especializadas, refrigeradores para poder tener a menos 80, menos 70 grados, también por el volumen que se va a mantener y esperar. Bueno, no estamos diciendo que necesariamente vamos a tener una vacuna que requiera este tipo. Hay otras vacunas que podemos decir como la Moderna, que está a menos 3, menos 8 grados para poder mantener. La de Oxford, que es otra vacuna que no requiere no tiene grandes requisitos o exigencias para su cadena de frío, ¿no? Ahora, ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Va a financiarlo el gobierno? ¿Habrá algún organismo internacional, la Organización Panamericana de la Salud? ¿Cuál será la forma de financiar? Porque hablamos de quizás 60 o un poco más de dólares por persona que reciba estas 2 dosis. Bueno, es un poco menos, ¿no? Dependiendo del tipo, la vacuna, la procedencia. Como dijimos, por ejemplo, la de AstraZeneca, la Oxford, es de 4.5 dólares la dosis. Claro, tiene los gastos operativos, pero que no en sí no aumentan demasiado, pues ya los tenemos, ¿cómo decirlo?, presupuestado. En ambos casos la pregunta que usted hace es ¿cómo se procede con el financiamiento? Mencionaba el financiamiento a través del fondo COVAX o programa COVAX. COVAX es un esfuerzo internacional que capitanea el Organismo Mundial de la Salud, en el cual hay, bueno, además de los aportes que realizan cada país, existen otros aportes que significa que nos reduce el costo. Nos reduce el costo significativamente, pero no termina del país de tener que adquirir. El país miembro de la OMS que quiera beneficiarse de este fondo COVAX participa, pero igual tiene que pagar. Eso lo paga el Estado boliviano. Pero también estamos viendo el esfuerzo directamente como el Tesoro General de la Nación de poder hacer la compra directa al primer laboratorio que pueda salir y que tenga capacidad, además de proveernos a Bolivia, porque hay los diferentes laboratorios ya han comprometido volúmenes a diferentes países en grandes cantidades. Si bien nuestra población no es muy grande, pero sí nosotros estamos, además de poder cubrir con el fondo COVAX, vamos a cubrir directamente con el costo que sea necesario para garantizar la salud y la seguridad del pueblo boliviano. ¿Ahora son compras directas o hay intermediarios dentro de todo esto? ¿Es de gobierno a gobierno, de gobierno a laboratorio? De gobierno a laboratorio. De gobierno a laboratorio, claro. Hay productoras, como recordemos que un primer acercamiento que había hecho el presidente Lucho en el periodo de campaña con el gobierno argentino para que a través de las plantas que existen en Argentina puedan generarse las compras a través de ellos, que son plantas mixtas, me refiero al capital, es privado y estatal. También se han hecho acercamientos con el gobierno ruso para poder hacer las compras de su vacuna Sputnik, que posiblemente son las primeras vacunas que puedan salir. Entonces,
la lógica es esa. Primera vacuna que salga, independientemente de su procedencia y laboratorio, nosotros haremos nuestra expresión directa, que ya hemos hecho expresiones de interés, acercamiento, pero avanzaremos con la gestión para la adquisición. Es decir, nosotros no vamos a usar intermediarios, estamos haciéndolo directamente con el laboratorio y la planta productora de las vacunas para proveer de esta a toda la población. Ahora, el presidente Luis Arce habló de una fecha tentativa y fue un margen muy amplio. Dijo el primer trimestre del 2021. Eso quiere decir que ya hay avances. Ya se habló con algunos laboratorios, ya se va a definir esto pronto. ¿Usted puede darnos alguna fecha un poco más certera respecto a cuándo estaría la vacuna acá? Es difícil. Sinceramente es muy difícil el poder estimar una fecha certera, ya que esto depende es muy interno. Todavía no hay estudios, creo que hay un par de estudios solamente publicados de tercera fase. Los otros todavía las están concluyendo, así que es difícil determinar qué fecha pudiéramos tener, ya que esto también va a depender de la publicación, validación y reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que reconocer y certificar esta vacuna. Así que estos procesos que son, en verdad, pudiéramos decir administrativos, pero son para certificar la calidad de la vacuna, garantizar la calidad, para luego pasar una etapa de distribución. Entonces, esa etapa, ese periodo que dijimos se mantiene, es difícil poderlo precisar, Natalia. Usted nos decía que algo, si tienen claro, es a quiénes va a llegar esta vacuna. Hablamos de trabajadores en salud y personas que están en riesgo. Eso quiere decir que, ¿qué cantidad de vacunas va a llegar hasta marzo del siguiente año? Bueno, tenemos 11.5 millones de habitantes en el país, el 6% es la población en extremo prioritario y la prioritaria en global, con las comorbilidades, llega al 20% de la población. Entonces estamos hablando que alrededor de 2.5 millones de bolivianos estarían beneficiándose. Esperamos que dentro del primer trimestre, máximo un poquito más, ya podamos estar cubriendo a la población de alto riesgo, que es el 20% de la población. Bien, gracias viceministro por la explicación y por su tiempo esta mañana aquí en la revista. No, un gusto y por supuesto para cuando se quiera hablar de salud, de estos temas que son de interés y preocupación, estamos aquí para servir. Igualmente, gracias viceministro, buenos días. Tenemos más para usted aquí en la revista.